Hola a todos, yo soy Irene Muñoz del equipo de Mundo Psicólogos de España y como sabemos que sobre todo durante esta época de pandemia muchos de vosotros tenéis algunas dudas sobre el tema de la terapia online, queremos facilitaros un poquito las cosas y abordar un poco este tema en este primer webinar que estamos haciendo para vosotros. Así que vamos a hablar sobre 5 consejos para que mi paciente se sienta cómodo haciendo esta terapia online. Bueno, en primer lugar, quizá la pregunta clave que todos tenemos en mente es cuál es la principal diferencia entre la terapia presencial y la terapia online. Al final, lo que queremos deciros es que es exactamente lo mismo. Es lo que ya estabais haciendo en consulta, pero pasado al mundo digital, por decirlo de alguna manera. Es decir, para que todo esto siga siendo lo que ya estábamos acostumbrados a hacer, ¿qué necesitaríamos? Bueno, necesitamos cualquier dispositivo electrónico, como puede ser una tablet, un ordenador, un móvil. El ordenador ya puede ser portátil como de mesa. Al final da igual. Lo principal es que tengamos un micrófono, una webcam o una cámara, por decirlo de alguna manera, y la capacidad de conectarnos a Internet, ya sea a través de los datos móviles o a través del Wi-Fi. Más adelante empezaremos a explicar el por qué, pero al final lo que os queremos transmitir es que es lo mismo tener a una persona cara a cara en consulta que tener a una persona a través de un dispositivo electrónico. La única diferencia es que hay una pantalla en medio y esa pantalla desaparecerá a medida que nos vayamos adaptando y acostumbrando a este nuevo medio. Al final, voy a mover mi cara un momento aquí, ¿vale? Al final, lo que os daréis cuenta es que la terapia online nos permite muchísima más accesibilidad en el momento de querer que un paciente la realice. Más adelante hablaremos sobre esto. Continuemos. No me deja. Aquí. Vale. ¿Qué herramientas puedo utilizar para la terapia online? Bueno, al final nosotros hemos dejado en esta slide las principales, que pueden ser Skype, que es quizá la más común y la que muchos de nosotros estamos acostumbrados a utilizar, Hangout, que pertenece a Google, WhatsApp, FaceTime, que en este caso es de iPhone, Zoom o Instagram, que ya hace bastante tiempo que nos permite realizar videollamadas privadas, incluso con diferentes personas. Esto sería muy positivo si queremos realizar, pues quizá terapia de pareja o terapia familiar y las personas no están en el mismo sitio. Aparte de estas herramientas, hay muchísimas más. Nosotros os estamos mostrando las principales y quizá las más conocidas y que la gente suele emplear, pero podéis escoger con la que más cómodos os sintáis. Eso ya os lo dejamos un poco a vuestra disposición. Vale, ¿cómo surgió la terapia online? Bueno, la terapia online podemos decir que desde el momento de que la tecnología de la información y la comunicación apareció, todo, ya no solo por decir la terapia online, sino que hemos pasado de escribir una carta y enviarla por correo postal a escribirla por correo electrónico, y del propio correo electrónico hemos pasado a mensajería instantánea como puede ser WhatsApp. Entonces, nos hemos ido adaptando en todas las modalidades que podemos decir de nuestro alrededor. Entonces, en este sentido, la propia terapia online, la propia terapia, por decirlo de alguna manera, también se adapta para facilitarnos las cosas. La terapia online podemos decir que surgió de todas aquellas personas que quizá vivían en pueblos más pequeñitos, que tenían las ciudades un poco más lejos y querían hacer terapia, ya fuera por la situación personal que tuvieran, que a lo mejor no podían desplazarse tanto tiempo o porque sus familias no les podían llevar, sea por el motivo que sea. Entonces surge la terapia online para que estas personas puedan hacer terapia y no dejen de hacerlo porque a lo mejor por distancia o por tiempo o por sus familiares que les tienen que llevar a terapia, sea por la situación que sea, no podían hacerlo. También tengamos en cuenta una cosa, y es que actualmente viajamos mucho más, ya no solo por ocio, sino también por motivos laborales. Es decir, a lo mejor yo la semana que viene estoy trabajando en Indonesia
y quiero seguir hablando con mi terapeuta, la persona, mi psicólogo, con la persona que yo ya tengo una confianza, tengo una historia, ya sabe todo lo que a mí me ha pasado y quiero seguir tratándome con esa persona, y para poder hacerlo, ya que no estoy en mi ciudad, lo puedo hacer a través de la terapia online, ya sea por trabajo o también puede ser porque me cambio de residencia y quiero seguir hablando con la misma persona que hablaba, ya sea por el tema del idioma, porque ya tengo una confianza y me siento a gusto. Sea por el motivo que sea. Incluso tengo que decir que, sobre todo en España, seamos realistas, vamos muy estresados. O sea, entre el tiempo que dedicamos en el trabajo, a los hijos, a la familia en general, que si tengo que ir a comprar, que si quiero ir a tomarme algo con mis amigos, que si tengo que organizar la casa, al final estamos todo el día haciendo cosas y muchas veces no dedicamos el suficiente tiempo a pensar en qué nos pasa a nosotros, qué necesitamos y cómo podemos resolverlo. Y lo dejamos un poco de lado. Entonces, intentemos no hacerlo, ya que la terapia online nos puede solucionar esto, porque estemos donde estemos, vamos a poder resolverlo, aunque sean 10 minutillos entro a trabajar y recojo a los hijos. Nuestro paciente puede hacer esa terapia online, aunque sea en el coche, por decirlo de alguna manera, pero puede solucionar lo que le ocurre. Vale, sigamos con la presentación. Vale. Importancia de la terapia online, sobre todo en estos momentos de pandemia, que creo que todos nos habremos dado cuenta de que la situación ha cambiado completamente. Estamos todos en casa y esto no tiene que ser una crisis en nuestro sector de trabajo. Es decir, nuestra terapia, ¿por qué va a funcionar? Por un lado tenemos los pacientes que teníamos ya de antes, los que estaban quizá en terapia presencial y quieren continuar con su terapia, pero adaptarla a la nueva situación que estamos viviendo. En este sentido, pues como están en casa, no pueden ir a nuestro centro, no pueden visitarse con nosotros, pero quieren continuar con esa terapia porque les está yendo muy bien y quieren seguir hablando con nosotros. Bueno, pueden hacerlo a través de la terapia online. Este grupo de pacientes serán los que quizá vayamos a mantener a mucho más, o sea, vamos a tener muchísimos más pacientes en este sentido. Pero aparte se van a incorporar un nuevo grupo, que serán los pacientes que la situación les está afectando, ya sea porque tienen ansiedad, porque tienen depresión, porque sienten agobio, ya sea por el motivo que sea. Estos pacientes se van a adaptar a la nueva situación y van a necesitar terapia. Entonces, vamos a tener pues dos grupos de pacientes que antes no teníamos y tienen una necesidad nueva que antes no encontrábamos. Entonces, tenemos que sentirnos un poco empáticos para sobrellevar la situación y entender lo que les está ocurriendo. Vale, entonces vamos a empezar con los 5 consejos que os comentaba antes, que creo que nos van a venir muy bien, sobre todo porque para algunas personas aún la terapia online sigue siendo un poco un tabú. Muchas veces no acaban de confiar en esta nueva forma de terapia y queremos que los pacientes se sientan cómodos, que confíen en vosotros, que sois los profesionales y puedan realizar y solucionar todas las dudas y conflictos que puedan tener. Vale, como os comentábamos, para empezar, el primer consejo que nosotros os damos es que utilicéis una herramienta, sobre todo que el paciente se sienta cómodo. Antes, en diapositivas anteriores, aquí, os hemos mostrado quizá las más importantes y que os pueden ser bastante fáciles porque son como las más conocidas. Pero existen muchas otras y vuelvo donde estaba, aquí. Y el propio paciente se tiene que sentir cómodo con la herramienta, porque si no se siente cómodo es posible que empiece, esto no sé cómo funciona. O sea, al final puede estar más pendiente de cómo funciona la herramienta que no de la propia terapia. Y eso puede ser súper negativo en el objetivo que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que darles un poco la posibilidad de decir, mira, yo normalmente utilizo estas herramientas. Pues puede ser WhatsApp, puede ser Skype, puede ser Hangout, puede ser la que nosotros normalmente utilicemos.
y le preguntamos al paciente, ¿tú cuál prefieres utilizar? ¿Te va bien cualquiera? ¿Prefieres WhatsApp, que quizá la utilizas más a menudo? ¿Con cuál te sientes más cómodo? Tenemos que abrir un poco esa puerta. También intentemos como psicólogos, para nosotros mismos como profesionales, no sentirnos mal con la situación de previamente haber explorado el gran abanico de posibilidades que tenemos en cuanto a aplicaciones y herramientas de videollamada, porque quizá el paciente nos proponga utilizar una herramienta que nosotros no hemos utilizado y nos sintamos un poco incómodos como propios profesionales. Entonces, es tan sencillo como decir, vale, este es el listado de aplicaciones que normalmente me suelen decir. Voy a llamar a mi mujer, mi marido, mi compañero, a sea quien sea, para ver más o menos cómo funciona y luego sentirme más cómodo cuando esté haciendo la videollamada con el paciente. Vale, pasamos al siguiente consejo. Vale, esto es súper importante en esta cuarentena y es que nos demos cuenta de que la situación es completamente diferente, en el sentido de, quizá yo antes hacía mi terapia a las 7 de la tarde porque salía de trabajar a las 6 y estábamos acostumbrados a hacer terapias, pues a lo mejor, no sé, de 8 a 7. La situación es que a lo mejor ahora, como los pacientes están en casa, a las 7 de la tarde quizá está mi pareja haciendo zumba en el salón y yo no puedo estar haciendo terapia porque no me entero de nada. Entonces, seamos un poco más flexibles en este sentido y entendamos que los horarios van a ser muy diferentes para nosotros y para los pacientes. Entonces, intentemos adaptarnos un poco a la situación que estamos viviendo y a los horarios dentro de la rutina que tiene cada familia en casa establecida. En el caso de que un paciente viva solo, pues no creo que vaya a tener mucho problema en este sentido, porque quizá no tiene un factor familiar que pueda molestarle, que no pueda hacer la terapia en ese momento porque no está hablando con nadie en ese sentido. Vale. Siguiendo un poco en esta línea, otro factor que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces cuando estamos todos en una casa, ya sea del tamaño que sea la casa, la realidad es que puede que nos dé un poco de apuro hablar de todos aquellos problemas o dudas que nosotros tengamos cuando tenemos una persona al lado. Es decir, yo quiero comentar algo sobre, jolín, es que mi marido no frega los platos y lo tengo al lado. Entonces, debemos recomendarle al paciente que intente buscar un espacio durante ese tiempo de terapia en el que esté solo y se sienta cómodo para poder exponer todo aquello que le apetezca. Es una buena manera es comentarle que puede hablar con sus familias y decir, mira, yo necesito, no sé, todos los lunes a las 5 de la tarde, pues 20 minutos, 30 minutos, sea el tiempo que sea, en esta habitación para hacer mi terapia. No hace falta que le diga el motivo que realmente quiere exponer, pero que hable con su familia o con las personas que está compartiendo vivienda y que les exponga que necesita ese tiempo y ese espacio para poder hablar. Ahora me viene a la mente el otro día que estaba hablando con un psicólogo, me comentaba, ostras, es que desde que ha pasado todo esto del confinamiento, tengo un paciente que me llama para hacer la terapia y siempre está en el coche haciendo la terapia porque es donde él se siente como con más intimidad, porque si no en su casa están sus familiares y no encuentra el sitio donde poder hablar libremente. Bueno, pues quizá el coche es un espacio donde el paciente se pueda sentir cómodo y en privacidad, que al final es lo importante. En el caso de que la persona tenga hijos, también les podemos recomendar que si se ponen en una habitación contigua a ver una peli o a ver unos dibujos o se ponen música, ya está bien, para distraerse durante ese rato. También les servirá, por un lado, para no escucharnos a nosotros, para distraerse y no molestarnos durante ese tiempo que necesitamos para nosotros mismos. Y esa es una buena manera de poder gestionar todo el tema de la terapia online. Vale.
Otras opciones que podemos dar a... Ay, ¿por qué no se me mueve la cara? Ahora. Otras opciones que podemos dar a los pacientes. Hay muchas personas que quizá aún estén un poquito reticentes con el tema de la terapia online. Bueno, quizá el hecho de verse por videollamada les da un poco de apuro porque no se sienten cómodos, prefieren ser un pelín más anónimos. No pasa nada, podemos decirles que nos escriban un mail con lo que les está ocurriendo o incluso que nos escriban por chat y nosotros les vamos comentando por notas de voz hasta que la persona se sienta cómoda y pueda hacer la terapia online con videollamada y más relajadamente. Para empezar, no está mal. Sí que es cierto que este tipo de terapia no va a ser tan rápida como otra, porque no es lo mismo escribir que poder gesticular, que poder vernos, que poder hablar, o sea, es muy diferente una conversación hablada que no escrita, pero el hecho de que si se ponen unos auriculares, nos pueda escuchar en total privacidad, nos va escribiendo lo que le ocurre y nosotros le vamos contestando por notas de voz, eso será súper positivo para la persona e incluso se sentirá cómodo y aislado de lo que ocurre, pero pudiendo estar haciendo la terapia online. O sea que este sería un buen método más. Como os comentaba, es muy positivo que nosotros recomendemos que se pongan unos cascos, unos auriculares, cuando estén haciendo la terapia online, ya no solo por la comodidad de que pueda escucharse mal, ya sea la videollamada o sea las notas de voz, sino porque también encontraremos tanto calidad de audio como privacidad y comodidad en el momento de que estemos haciendo la terapia online. Entonces, será mucho más positiva esta terapia. Vale. Ahora, bueno, ya estamos con los consejos que os queríamos dar. Entonces, vamos a pasar a algunas preguntitas que nos habéis hecho bastante frecuentes, nos habéis trasladado, que sabemos que os pueden estar generando después de haber expuesto todo esto. Vale, empezamos por cuál es la mejor plataforma de pago. Bueno, plataforma de pago tenéis muchísimas. Eso lo dejamos a vuestra disposición en el sentido de que sois vosotros quienes tenéis que escoger qué es lo que os va más cómodo con el paciente. Ya puede ser una transferencia bancaria, puede ser PayPal, puede ser Bizum, lo que os sea más sencillo. Al final, lo que nosotros os recomendamos es que intentéis que sea cual sea la forma de pago, les expliquéis a los pacientes de que es lo mismo que hacíamos presencialmente, pero a lo mejor sin hacerlo en efectivo, a través de la plataforma que utilicéis. Y que si antes cobrabais pues cada sesión de cobro o cada mes por X sesiones se paga, lo continuéis haciendo así. No que vayáis variando según el tipo de sesión o según tal, porque esto puede liar mucho al paciente y al final no acaba funcionando. La siguiente pregunta es, si nunca he realizado terapia online, ¿cómo hago una primera prueba? Bueno, es tan fácil como, sobre todo, como os comentaba en diapositivas anteriores, intentar entender cómo funcionan la mayoría de herramientas para poder hacerlas, que las dominéis al final, que si no sabéis cómo funciona Skype, pues llamo a la persona que sea para probarlo y luego cuando tenga que hacer la terapia ya me será mucho más fácil y no estaré en ese nerviosismo, en esa tensión de ¡buah! Y si no me funciona, ¿qué pasa? Incluso hay algunos psicólogos que lo que hacen es utilizar, bueno, pues un móvil para la terapia online y luego ellos trabajan con el ordenador porque saben que han hecho diferentes pruebas y que con ese móvil a lo mejor muchas veces lo típico de estar en videollamada es que, ostras, la conexión se ha parado o nos hemos quedado congelados o lo escucho fatal. Bueno, pues yo he probado diferentes dispositivos que tengo en casa y con este me funciona mejor. Pues, bueno, ya tengo eso dominado, ya tengo esa experiencia y ya sé que cuando la realice me va a funcionar muy bien. Diferencias entre la terapia online y la terapia presencial. Bueno, no hay ninguna. Sí que es cierto que os recomendamos que cuando estéis haciendo la videollamada aprovechéis sobre todo la comunicación no verbal, en el caso de que os estén viendo, porque no es lo mismo estar hablando así, sin moverme, sin nada de nada, sin gesticular, porque al final, si me están viendo y yo no gesticulo y estoy parada sin hacer nada, no me sirve de nada ver a la persona. Las personas estamos acostumbradas pues a mover la boca, a mover los ojos, a mover las manos cuando hablamos y eso ayuda mucho cuando estamos hablando con alguien.
Entonces, esto sería muy positivo. ¿Qué estrategia en la web debo seguir para ofrecer terapia online? Bueno, no sé si habréis podido observar en nuestro portal que hemos aplicado en la página principal un listado de terapia online, donde podéis encontrar a todos los psicólogos que ofrecen terapia online y además, con esta situación de pandemia, hemos añadido un apartado de terapia online, que es como un link especial que en estos días vais a poder utilizar. Es seguro que a vuestros pacientes les va a venir de perlas. ¿Y qué pacientes ahora mismo son los más fáciles de llegar? Bueno, los más fáciles de llegar son los que ya teníamos. Explicarles que la terapia online es lo mismo que la presencial, pero a través de una pantalla en medio, y que a medida que cojamos confianza esa pantalla desaparecerá y estaremos hablando como si estuviéramos al lado, aunque realmente no. Y por otro lado, aparte de estos pacientes, que serán los que más mantengamos, los nuevos que nos pueden ir llegando con la situación, que ya sabemos que cada día pues hay muchas personas que cada vez están peor. Bueno, y hasta aquí las preguntas y los consejos. Esperamos que este seminario os sirva muchísimo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!